Muy buena familia de La Teja, nos encontramos con doña Luz María Alpizar. ¿Cómo está doña Luz María? Un gusto saludarle, muchas gracias por el espacio. Vamos a conversar con doña Luz María, ella es candidata presidencial del Partido Progreso Social Democrático y queremos conocer sus propuestas y también su pensamiento sobre diversos temas de interés nacional para que ustedes pues la escuchen y tomen sus decisiones con respecto a las próximas elecciones. Doña Luz María, cuéntenos, bueno, sabemos que usted es casada, ¿tiene hijos? No, Dios no me dio hijos, nunca fuimos declarados, ni mi esposo ni yo, con problema para poder tener niños, pero no pudimos, realmente, no pude concebir. Pasé un proceso médico, pero ya cuando se tenía que ir allá algo más, digamos, más profundo, pues no quisimos hacerlo. Nosotros somos personas de fe y creemos que Dios tenía otros propósitos. Su nombre, doña Luz María, a pesar de ser diputada y ser bastante pues, popular en ese sentido, ¿verdad? De estar desde la Asamblea Legislativa, su nombre no aparece en los primeros puestos en las encuestas electorales. ¿Le preocupa eso? No me preocupa desde el punto de vista de que sabemos que somos un partido, que es la primera vez que yo estoy acá en un proceso de estos, pero vamos a ver, nosotros nos ocupamos más que preocuparnos. ¿Por qué? Porque la ocupación es llegar al pueblo costarricense, reunirse con él, atender sus consultas y muchas veces, bueno, yo todavía hasta el día de hoy, en mi vida de 57 años, no conozco a alguien que han entrevistado. Nadie me ha dicho, viera que a mí me llamaron, no sé si será que no pueden decir. Pero yo creo en las encuestas como una herramienta estadística de un momento dado, pero el hecho de que no estemos nosotros ya en esos grandes números, todavía creo que falta, estamos arrancando, pareciera mentira, ¿verdad? Pero estamos todavía como calentando. El costarricense sé que en enero nos va a poner una mayor atención y hemos venido haciendo un trabajo más de base, más de estar cercano a la gente, en reuniones pequeñas. Nosotros somos un partido que no nos gusta así como hacer mucho alarde de las cosas que son tan naturales como reuniones y esto, pero sí creemos que el costarricense se va a dar cuenta quién es Luz María Alpizar y va a ver lo que siempre le decimos, no crea tanto a las palabras y a los discursos, crea a las acciones de vida de las personas que llevan partido. Y sobre esa base creo que el costarricense no se va a perder con noticias falsas y con todo lo que sale, sino más bien el verdadero costarricense, el que ama Costa Rica, se va a informar y va a ver la vida de las personas. Y cuando estudian a Luz María Alpizar, la vida mía, el servicio al país, no el servicio trabajando y que me paguen, no, sino el servicio voluntariado, la gente que llevamos en las papeletas. Y nosotros tenemos un lema, aquí nadie se vino a ser bueno en la política electoral. Nadie se hizo bueno cuando entró a la papeleta. Tiene que demostrar con acciones de vida que es una buena persona en la cual podemos confiar. Entremos al tema de las propuestas, doña Luz María. Según la última encuesta de empleo del INEC, 137,000 personas están sin trabajo. ¿Qué acciones concretas ejecutaría usted de un eventual gobierno para disminuir el desempleo? Bueno, para disminuir el desempleo primero tenemos que tener las oportunidades de empleo. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿hay empresas en Costa Rica con necesidad de contratar más personas? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Qué es lo que ocupan esas empresas para fortalecer y tener un empleo, 2 o 3 o 5 personas más en la empresa? Se lo digo porque yo soy pequeña empresaria también. Yo renuncié a la Universidad de Costa Rica, era investigadora y docente. Estuve 7 años y decidí que yo era emprendedora, que quería poder generar empleo. Siempre he dicho que los que estudiamos en las universidades públicas deberíamos de generar empleo al país y no necesariamente de ser solamente empleados. Es una concepción personal, en algunas carreras se puede, en otras no. Yo hice mi propia empresa y qué bonito sería ir a las empresas que han sido valientes, se han sostenido, han sobrepasado los 5 años y los 10 y tienen posibilidades de crecimiento, pero no tienen forma de avanzar y ocupan mayor apoyo. Si vamos a esas empresas, a esa gente valiente que ha abierto y que tiene posibilidades, podemos abrir los espacios. Porque también está el otro punto, es las capacidades. La mayoría de las empresas dicen que cuando buscan a los empleados que ocupan, la gente no le llega con el perfil que ocupa. Y tiene que hacer un gran esfuerzo por desarrollarle las capacidades para el empleo. Entonces aquí lo que falta es un diálogo claro entre las empresas, gobierno, sus necesidades, las cámaras pueden ayudarnos mucho y
lo que debe de dar el sistema de educación, sea privado o público, si queremos que ellos accedan. Entonces, creo que hay que trabajar muy rápido, primero con las empresas, creo, y luego con seguir fortaleciendo las capacidades para que la gente realmente llegue y las empresas sientan que el sistema les dio a alguien que puede dar la talla. Entonces, a los costarricenses les digo que no es fácil encontrar un empleo. Quizás el empleo de nuestra vida no lo encontramos como la primera casa, no fue la primera casa de la vida, se puede cambiar la casa a lo largo del tiempo, igual pasan los empleos, pero sí acceder. Y creo que a la juventud tenemos que sí asegurarle entrada lo antes posible, porque la juventud está siendo golpeada por la falta de experiencia, pero eso es por mala política de gobierno, de Estado más que todo, de que ellos no tengan la experiencia cuando ya salen con un título. Creo que habría que hacer como una priorización, y también para las personas mayores de 40 años. Yo llevo un proyecto que es que las pequeñas empresas que se formen con personas jóvenes, por lo menos 2 jóvenes y 3 personas mayores de 40 años o al revés, o sea, unir a 2 sectores de la población que hoy están fuera del mercado laboral, uno por falta de la experiencia, el otro porque ya está sobrecalificado. Uno sabe mucha tecnología, el otro no está tan actualizado. Entonces, que las pequeñas empresas que se formen con esta particularidad puedan tener acceso a crédito diferenciados y acceso a lo que se llaman los fondos no reembolsables. Porque así cubrimos dos poblaciones, que sería genial que los jóvenes puedan aprender más rápido de gente de experiencia. Eso nos bajaría la curva de aprendizaje, y a los mayores de 40, que lastimosamente ya en este país también se están quedando fuera, y todos ustedes los que hoy tienen trabajo vayan pensando qué van a hacer después de los 40, también podrían ir pensando en un posible emprendimiento. Y esto nos ayudaría a fortalecer las bases de la economía. Los costarricenses dicen que en este momento lo que más les preocupa es la inseguridad que hay en el país. Uh-huh. Para usted, ¿cuál ha sido el principal error o tal vez pecado que ha cometido este gobierno en el tema de seguridad, y qué acciones puntuales propone usted? Bueno, para mí el principal error de este gobierno ha sido estar en campaña política los 4 años y no concentrarse en el trabajo. Cuando uno asume una tarea, la asume y tiene que cumplirla. Y en tema de seguridad específico, para mí el mayor de los errores fue el romper los diálogos con los poderes de la República. Nadie puede resolver, y esto ya le quedó de experiencia a este gobierno, desdichadamente, porque eso nos daña a todos los costarricenses, de que el quedarse solo tratando de dragar con un problema país es un error en una democracia. En una democracia se tiene que haber división de poderes, pero también tiene que haber diálogo entre estos poderes. Y cuando se venían haciendo las reuniones de los 3 poderes de la República para ver la prioridad de leyes, para hacer compromisos de legislación con las leyes, y es mentira, y eso quiero decirlo de verdad muy seriamente al costarricense, el gobierno tiene 6 meses de la agenda legislativa, los diputados no ponemos los proyectos, los pone el gobierno. Si la seguridad hubiera sido, digamos, se rompe el diálogo con los poderes, primer error. Segundo, si el Estado de verdad tenía en prioridad la agenda de seguridad, entonces si rompió, entonces que los proyectos de ley que ponía la Asamblea Legislativa los tomara de los que ya venían ahí o pusiera nuevos proyectos, porque tenía 6 meses la agenda legislativa, nada más que es 3 meses la Asamblea Legislativa y 3 meses el gobierno, quien tiene el poder de poner los proyectos. Nosotros en época, y busquen los costarricenses, cuando la agenda la maneja el Ejecutivo, nosotros salimos más temprano a la Asamblea, porque ya no había proyectos que ver en una tarde. Las comisiones no operábamos. La Comisión de la Mujer, con el gran impacto de la violencia en las familias costarricenses con el tema de violencia a la mujer, no teníamos un solo proyecto, no nos llamaron un proyecto. Eso le dicen los costarricenses si este gobierno priorizó la seguridad. Y si uno se puede quedar solo, que nos quede de ejemplo a todos los que queremos llegar al gobierno de la República. Quedarse solo es la peor de todas las estrategias. ¿Cuáles acciones puntuales propone usted para mejorar el tema de la seguridad? Bueno, primero yo restablecería el diálogo, pero quizás el diálogo no de una sola reunión, sino más bien con un proceso de estrategia hacia los temas de seguridad,
enfocado en las zonas de mayor nivel, ¿verdad?, de necesidad en estos temas, y por los tipos, desde luego, lastimosamente, de hechos delictivos, ¿verdad? Eso, primero, hacer una parte estratégica de arranque, desde luego llamar la comisión o el comité que se tiene que tener a nivel de gobierno junto con diferentes entidades, asumir la responsabilidad. Es que el que quiere llegar a ser presidente de Costa Rica tiene que entender que él es el máximo responsable de la seguridad en este país. Entonces hay que llevar gente decidida y valiente, que no le tenga miedo a entrarle a los problemas nacionales. No podemos disimular, creo que disimular es un error grave, la realidad de lo que está viviendo un país. El haber quitado todo lo que fue el resguardo de las zonas costeras, sobre todo de zona sur, por todo, bueno, es que los que vamos y visitamos el país en zona sur, no en un día, en un acto de fiesta, y no, los que vamos cualquier día a un pueblo en zona sur, pasamos y hablamos con los vecinos y vemos cómo ellos están sufriendo y los dejamos más bien solos. Quitamos la escuela de policía de una zona costera que se ocupaba. Es decir, son varias cosas, errores graves, desde lo más alto nivel hasta lo más operativo. ¿Qué haría yo? Desde luego que primero restablecer esto que se quitó, pero con indicadores de cumplimiento y con resultados. Los ingenieros trabajamos siempre vía la gestión, que está incomodando, lo que incomoda y no da valor lo quitamos del camino lo antes posible, para que entonces las acciones que realmente tienen la capacidad de cambiar la realidad sean las que se vean, pero tendemos, y que dicha todo el mundo cada vez más, en tomar decisiones basadas en hechos. Eso es una teoría de calidad que ahora se ha hecho extensiva a todo el resto de operaciones, tanto de gobierno como de la empresa privada. Es uno de los principios de calidad, son 7, y de que se toman decisiones basadas en evidencias no es en lo que se me ocurrió a mí, no es a la carrera ni sin la programación de vida. Creo que Costa Rica tiene que apostar por un cambio en esa forma de trabajo, y en seguridad lastimosamente se paga con vidas y no podemos seguir en esa posición. En este momento hay mucha gente que cuestiona acciones como las que usted mencionaba, por ejemplo, de los guardacostas que ha ejecutado el gobierno, y hasta señalan que estamos en un narcoestado. ¿Usted qué opina de eso, doña Luz Mary? Bueno, yo creo que para hablar de un narcoestado, pues deberíamos de conocer qué nivel de indicadores son los que nos llevarían a eso y decírselo a la población. Por ejemplo, ¿cuántas instalaciones o cuántos edificios se hacen en este país y se dejan solos, no se utilizan? ¿Quién los construyó? ¿Por qué los construyeron? ¿Qué permiso se dio? ¿Cuál es la empresa que los tiene a su nombre? Creo que aquí tendríamos que comenzar a medir muchas operaciones en el país para ver si es un narcoestado. Yo diría que Costa Rica está a tiempo todavía. Yo quisiera más bien pensar que el abrir la desigualdad nos puso de frente ante la inseguridad, y es algo que no se va a cambiar de hoy para mañana. Es algo que vamos a tener que sufrir una consecuencia. No estábamos preparados cuando llegó la pandemia, como no estaba preparada mucha gente en el mundo, pero nosotros alardeábamos, por ejemplo, de conectividad, y a los maestros que tanto muchas veces se han criticado, esos eran los que tenían que andar viendo a ver cómo le llevaban la información a los estudiantes porque no tenían conectividad. A ellos, gracias, yo les quiero dar las gracias, y me enseñaron algo, que no hablemos de apagón, porque ellos sí tuvieron que ponerse las pilas y encender todas las velas y ver cómo lograban. Hay un rezago, como ha pasado, pero Costa Rica, si nosotros estamos en un narcoestado, y así lo ha dicho mucha gente, creo que es que vieran qué difícil para mí, muchas palabras sin datos. Es decir, ¿cómo se mide un narcoestado? ¿Por qué Costa Rica ya está ahí? Y hay posibilidad de retroceso. ¿Cómo se podría retroceder? Creo que más que todo ese es el análisis que tenemos que hacer. Y sí tenemos que entender que si en el barrio alguien abre un negocio y a la vuelta de la esquina tiene bienes que definitivamente no se logran con una pequeña empresa, tenemos que seguir trabajando por cómo perseguir estos capitales que se están haciendo. Lastimosamente se enterró el proyecto en la Asamblea Legislativa también,
y se volvió a poner por parte de uno de los diputados, volvió a ponerlo en la corriente. Es que entonces, si estábamos a favor, porque vamos a votar en contra de ciertos proyectos que vienen a fortalecer la persecución a el narcotraficante, que ya no solo es que pasa drogas, sino que hace negocio en el país, es que ya se metió en todas las líneas. Sí, así es. Entonces yo pienso que tenemos que ponernos muy serios, pero sí hay que valorar si hay ya zonas, tal vez no todo el país, pero si ya hay zonas que dependen del narcotráfico, muy probablemente son las zonas que hemos dejado olvidadas. Entonces tiene que haber una incursión del Estado. Ya mencionaba usted la crisis educativa, doña Luz Mary. El último informe del estado de la educación señala que hay muchachos de colegio que tienen la comprensión lectora y la capacidad de resolver problemas matemáticos de niños de escuela. ¿Qué acciones ejecutaría usted en un eventual gobierno para resolver ese tema? Sí, nosotros en nuestro plan de gobierno llevamos un capítulo muy robusto en el tema de educación. Nosotros decimos que no se puede mejorar seguridad sin educación, es decir, que hay que trabajar las dos cosas de la mano. ¿Por qué? Porque el crimen organizado utiliza a los jóvenes. Entonces nuestra propuesta inicial es, primero quitémosle este recurso al crimen organizado. ¿Cómo se lo vamos a quitar? Haciendo que los jóvenes permanezcan en las aulas, que es donde constitucionalmente le corresponde estar a los muchachos, porque la educación diversificada de este país es obligatoria. No solamente la primaria, no solamente de 9º año, es todo hasta bachillerato. Entonces, lo primero es, ¿por qué dejamos que los jóvenes se salieran del sistema de educación y nadie hizo nada? ¿A quién le correspondía hacer algo? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Dónde están los responsables? Porque los chicos, en otros países, cuando un joven no llega al colegio o a la escuela, se van a buscar a los padres con la policía, porque los padres son los primeros responsables. Pero aquí la gran pregunta es, ¿cómo es que el sistema de educación ha dejado pasar esto? Es lo primero. Lo segundo, nosotros creemos que hay que retomar todo lo que es el aprendizaje, ese aprendizaje crítico, que nosotros llevamos varios temas, llevamos el retorno a estos aprendizajes críticos, hacer campañas desde luego de lectoescritura, porque se ha perdido esa capacidad. También estamos trabajando todo lo que es un currículum relevante, que sea un currículum que sostenga a los muchachos en los colegios. Ya no completamos lastimosamente el currículum, 9 de cada 100 escuelas tiene currículum completo, por tanto hablamos de nivelaciones a la entrada del colegio y nivelaciones para el ingreso a las universidades, aunque las universidades hacen sus propias nivelaciones, pero sí también que 2 años antes de que el muchacho salga del colegio pueda tener toda la información vocacional, para que él pueda tener tiempo de preguntar y hacer un proceso vocacional para saber qué quiere estudiar. Y viene el tema de empleo. Imagínense nada más cuando estos muchachos de 15 años hoy a la vuelta de 4 años vayan a buscar empleo, que ya hay restricción de empleo, pero también hay capacidades en ellos menguadas. Pensamos en la educación dual, vamos a crear la Dirección de Educación Dual en el Ministerio de Educación, según nuestro plan de gobierno. Vamos a crear una escuela de liderazgo, porque Costa Rica no puede quedarse atrás. Tenemos que hacer de cada joven una posibilidad de un liderazgo fuerte en el área que él tiene vocación, porque quien trabaja en lo que le gusta es alguien que va a ser excelente, va a ser buenísimo. ¿Por qué? Porque va a trabajar en lo que él quiere. Pero si nosotros imponemos y seguimos imponiendo, los jóvenes al final dejan carreras. ¿Cuánta gente se gradúa en este país y al final no trabaja en ello? Es porque fue casi que obligado a un tema, fuera por sus padres o fuera porque creía que era lo que dejaba más plata. Ahora, estoy de acuerdo en que hay que fortalecer, soy ingeniera química, las carreras STEM. Pero la educación dual, donde el joven tenga experiencia, tiene que venir a ser parte, pero la educación es un instrumento para eso. Entonces, yo insisto y lo he dicho, yo quiero niños y jóvenes felices en el centro educativo. Y no niños y jóvenes tristes. Yo lo he vivido porque aunque no tuve hijos, yo he tenido en mi casa a jóvenes que le he dado la oportunidad de estudio, y cuando tuve una joven que se puso muy triste y lloraba por los exámenes, le pregunté que quizás lo mejor era, más bien le propuse cambiar de colegio a un colegio menos exigente, porque tal vez ella no estaba en una condición, por no estar con sus padres, con su familia, por sus condiciones, que yo preferiría buscarle, y le busqué pasarla de un colegio top en el que ella estaba a un colegio
donde ella fuera feliz, porque para mí era más importante que ella fuera feliz, y si yo quería ayudarla en el resto de la vida, le terminaba de ayudar con matemática y inglés y todo lo demás. Pero en ese momento lo que a mí me interesaba es que ella fuera feliz, entonces hicimos un equilibrio entre la felicidad de ella y el cambio de colegio, y al final ella decidió ser feliz en el colegio que estaba, y entonces que se iba a esforzar más, y fue una buena alumna. Entonces, creo que hay que sentarse a hablar con los jóvenes. No era mi hija, no la tuve yo, pero yo me senté a pensar cómo resolver el problema con ella, y le di 3 opciones de colegios, porque de todos los colegios, aún públicos, hoy el examen de admisión nos dice, y con mucho orgullo, soy puriscaleña, casi que en todos los mejores primeros promedios quedó alguien de un colegio público de Puriscal, de mi pueblo. Eso demuestra que aquí necesitamos al muchacho empoderado para estudiar. Entonces, la educación también tiene que ir a la evaluación de los docentes, pero no vamos a evaluar a los docentes sin antes ver, porque 4 de cada 10 docentes dicen que ellos se sienten maltratados, de alguna manera incómodos. Ellos han sido de alguna manera las políticas del Ministerio de Educación, la carga administrativa que ellos tienen. Y también hay otro tema con los docentes, que a ellos los sacan del lugar donde ellos viven, muchos pierden sus familias, entonces tampoco podemos esperar de los docentes. Han hecho, tenemos que evaluarlos, pero también tenemos que actualizarlos y formarlos, y no dejar de lado la parte tecnológica. Este país, con computadoras guardadas nada hacemos. Tenemos que llevar la parte tecnológica y hacerla una herramienta de desarrollo personal, académico y también empresarial, y todo eso se puede ver con los niños y los jóvenes. Doña Luz Mary, en cuanto a la infraestructura vial, el país está muy golpeado. Tenemos calles en mal estado, con huecos, cuando llueve se inundan las vías, puentes dañados y las presas. A la gente se le va la vida en las presas. ¿Qué acciones concretas ejecutaría usted para resolver estos problemas? Bueno, tuve la gran oportunidad, como yo soy emprendedora, yo tuve un proyecto que fue el mantenimiento vial, el que fue normalizar la calidad de la inspección en las carreteras de todo este país, tanto de asfalto como de cemento y de lastre. Entonces conocí la red vial costarricense y le puedo decir que le di muchas vueltas a este país. Lastimosamente, acá el tema de presupuestos, hay veces se da el presupuesto cuando ya comienza la época de lluvias para ir a hacer el mantenimiento vial. Yo estoy convencida, yo como ingeniera química he tenido la bendición de trabajar con muchas ramas de la ingeniería, y con los ingenieros civiles que trabajamos esto y normalizamos el país en el tema de calidad de inspección, nos damos cuenta que definitivamente aquí hay un punto que quizás crítico que no queremos hablar, que son los puentes. Es más fácil ir a hacer una calle, ir a decir, vengo a inaugurar esta calle, y ya se le quitaron los huecos y todo el mundo está muy feliz, pero a nadie, el día que se caiga el puente, el día que muera gente, y el día que quedemos incomunicados con los temas de cambio climático, entonces sí vamos a pensar por qué no arreglamos primero los puentes que las calles, porque el puente es el que nos da a nosotros la posibilidad de traslado. Hay que hacer una priorización del tema de infraestructura vial en el país. Creo que aquí tenemos que trabajar fuertemente, el tema de presupuesto, mantenimiento, no perder la obra que ya tenemos, y menos con estas lluvias que se llevan todo, por no cambiar, por no hacer un cabezal. Un cabezal es donde se recoge el agua, ¿verdad?, para que no golpee la carretera, y para hacerle bien todo lo que es la parte de los espaldones de las carreteras, todo lo que son todo lo que es la obra de amortiguamiento a la obra principal. Entonces, creo que tenemos que hacer ese proyecto, pero esto comienza por un tema de un cambio estructural. El CONAVI tiene que jugar un rol, pero más que todo la Secretaría también que ve todo esto, tiene que tener los recursos, la gente capacitada. Nosotros desmantelamos el MOP. Costa Rica desmanteló el MOP. Dejó gente adentro en el MOP que no es la gente de la experiencia. Se nos fue una generación de mucha experiencia y se perdieron capacidades. Entonces, es cierto que el Estado tiene que achicarse, porque tiene que ver cómo bajamos los costos, pero también no a costos más caros, que es que por falta de competencia técnica el Estado no pueda ser un verdadero interlocutor en un tema como infraestructura. Entonces, nosotros sí creemos y llevamos también un solo capítulo de infraestructura donde queremos fortalecer la Secretaría de Concesiones, donde queremos que las empresas que participen ojalá cumplan con normativas internacionales anticorrupción.
porque aquí quisimos, y yo creo en las alianzas público-privadas, pero ¿cuál fue el problema en Costa Rica? Dijimos, le quitamos capacidad técnica al Estado para mejor hacer y que salga más barato y más rápido la obra por alianzas público-privadas, pero después comenzamos a encontrar actos de corrupción y sobreprecios en las alianzas público-privadas, entonces era mejor habérselo dejado al Estado, y entonces en ese vaivén, y como no se toman decisiones serias, porque se piensa más en las campañas políticas que en las acciones, entonces la alianza pública-privada yo quiero fortalecerla en todos los niveles, pero que las empresas que participen tengan, ojalá, sistemas que cumplan la normativa internacional que ya existe anticorrupción, para que podamos entonces estar tranquilos de que de verdad se va a cobrar lo que se tiene que cobrar, se va a cumplir, y esto de que en Costa Rica el 50% de la obra después puede ser subcontratada, también qué calidad tienen los subcontratistas, ya no solo la calidad de la empresa privada que entró en juego. Por eso es que la desconfianza que tenemos los costarricenses en cualquier cosa que se haga ya está pasando una línea y necesitamos volver a tener la confianza. Yo le digo a los costarricenses que con mano fuerte, dura pero técnica, buscaremos que la gente que se mete a servir al Estado sepa que aquí se le va a exigir calidad, tiempos, y que si se mete a jugar de que sí puede, va a tener que poder. Es decir, no podemos seguir en este vaivén y en este amiguismo de querer poner una empresa u otra, sino más bien la técnica tiene que ganar. Entonces sí creo que vamos a priorizar, pero hay que llegar a cambios estructurales, a financiamientos, que hemos perdido más por no haber terminado Barranca Limonal, de lo que ya se venía, que supuestamente iba a durar no sé cuántos años. Vean lo que duró y vean las horas que se tardan para llegar a Guanacaste. Es que nosotros seguimos golpeando la capacidad de generación de este país. Y creo que aquí también debería existir algo para aquellas personas que toman decisiones de estos niveles y nos cambian los proyectos sin tener ni las bases técnicas ni el análisis si a futuro va a ser más caro haber atrasado. Bueno, nada más veamos la ruta de San Ramón, por ejemplo, ¿verdad? La 32, tenemos demasiadas rutas abiertas sin control real de cómo vamos a mejorarlas para poder continuar. Doña Luz Mary, otro de los problemas que agobia a los costarricenses son las listas de espera de la caja. Vemos casos de personas que, por ejemplo, por una cita de ortopedia tienen que esperarse al 2034 y son todos estos años viviendo con dolores, sin poder llevar una vida normal. ¿Cómo solucionaría usted el tema de las listas de espera? Bueno, el primer análisis que yo le haría a las listas de espera, y yo que he trabajado en calidad por años, donde he tenido que llegar a ver procesos que no funcionan y que tienen que funcionar, y tengo que irme dejando funcionar, haciéndolos funcionar a ellos, a esos procesos. Yo sí quisiera, y con mucha franqueza lo digo, que yo quisiera analizar si no hay en las listas de espera corrupción para que otra gente pueda llegar y encontrar espacios. Eso es lo primero que hay que saber, porque en la función pública, y sabiendo que la salud lastimosamente ya se ve como un negocio, y mucha gente quiere tener los mejores especialistas en el sector privado y no en el público. Y de ahí que la ley que se hizo de empleo público no cuidó lo que tenía que cuidar, que era cómo mantenemos la gente experta en la seguridad social. Entonces, ese primer análisis de si no hay actos de corrupción, ¿cómo es posible que con tanta tecnología no podamos saber quién llega, en qué momento a pedir la primera cita a un EVAIS y termina ya a los 2 meses con todo hecho? O a los 3 o a los 6 meses. ¿Cómo es que no podemos saber eso? Tenemos que saberlo. La tecnología tiene que decirnos cómo es la entrada a la caja del Seguro Social y cómo es esa salida. ¿Por qué este sí pudo y no? Por lo menos tenemos que tener esos datos. Y sabiendo esos datos y analizando que no sea por eso, sino por capacidades y porque la ley de empleo público golpeó y se nos están yendo los especialistas, porque afuera hay un mercado y hay que entender que es un negocio. Entonces, en este país que comenzó a dispararse como un país para que vinieran extranjeros, se hiciera turismo y también se viera su salud, que era una buena mina de oro también, nosotros la dejamos de lado y más bien desarmamos el sector público. Entonces, creo que tenemos que valorar lo de la ley. Sí tenemos que pensar que tenemos que sostener
deberíamos de poner metas mínimas de cantidad de especialistas de altísima especialización en la Caja del Seguro Social que no se pueden ir, es decir, que llegue a un momento dado en que ya no se permita, es decir, tiene que resolver la caja. Porque yo que he visitado algunos hospitales, he llegado y me han dicho, es que el especialista tal, ahí, en áreas de ortopedia, o el especialista X que hace la operación en cadera, ya se va, es el último, o se va el fulano de tal que es el último. Eso no podría, ese lujo no se puede dar la seguridad. Creo que la caja tiene que poner lo mínimo que tiene que tener y el Estado tiene que cuidar. Entonces voy por ahí. Y si fuera necesario, que creo que puede ser, porque una cosa es que yo hable aquí cuando estamos bien de salud y otra que yo esté en el hospital haciendo fila. Y les digo que yo me veo en la Caja Costarricense del Seguro Social. Soy sobreviviente de cáncer, estoy cumpliendo mis 5 años y yo me veo en la Caja del Seguro Social y también hago fila en esas listas. Y también me dicen, ahí nosotros la llamamos, no llame usted, nosotros la llamamos. Y me voy y muchas veces veo el esfuerzo que hace la caja por bajar la lista de espera. Yo he sido parte que he llegado un sábado a las 6 de la tarde a una cita, pero creo que hay que valorar en cuáles áreas el riesgo de la vida de las personas es tal que necesitamos sí contratar externamente, pero también con metas claras y con calidad de servicio, no con una calidad mala. Y viene otra parte importante que creo que aquí las universidades que están generando la gente para la parte de salud también tienen que sentir que ahí hay espacio. Hay médicos graduados que están en la casa porque no hay trabajo, teniendo nosotros listas de espera. Entonces creo que también tenemos que hacer un plan y lo más importante que también va en nuestro plan de gobierno. Cuando Costa Rica comience a invertir en prevención, cuando nosotros tengamos que dar cuentas de nuestra propia salud e ir a programas de prevención, cuando la caja pueda realmente aplicar programas de prevención, nosotros se comienza a hacer muchísimo más eficiente el uso de los recursos de la caja. No es lo mismo una atención a una persona, por ejemplo, con una enfermedad terminal o crónica, a haber hecho un plan anterior y prevención para no llegar ahí. Entonces creo, ustedes saben lo que costó que la caja firmara con la Universidad de Costa Rica el tema del ciclotrón, que detecta el cáncer a tiempo, a muchísimos, ¿verdad? Cuando está muy pequeño, y permite generar medicamento adecuado y oportuno. ¿Y por qué pasamos años por esos pleitos y esas incomodidades entre que la universidad pública esto y el otro? Y yo personalmente hablé de esto, ¿por qué? Porque necesitamos aprovechar lo que se tiene en el país de instalación también. No solo la caja tiene grandes equipos, aquí las universidades tienen centros de investigación y también tienen personal altísimamente capacitado. Creo que por la salud tenemos que unirnos todos, tiene que ser nuestra premisa. Doña Luz Mary, el Partido Progreso Social Democrático fue el que usó don Rodrigo Chávez para llegar a la presidencia. ¿Cómo fue su acercamiento con él? No sé si ya lo conocía, si lo conoció en campaña, ¿cómo fue? No, nosotros como partido nacimos un año antes, ya teníamos todo listo para poder ir a cualquier elección. No habíamos decidido ir a la elección 2022 todavía. Nosotros como ciudadanos, porque Progreso es un partido hecho de ciudadanía, gente que no le respondía ni a un exministro, ni a un exdiputado, ni a nadie en la política. Progreso fue hecho con ciudadanía que nosotros fuimos a buscar, y digo nosotros, mi esposo y yo, como fundadores, fuimos a buscar y los otros compañeros se nos fueron sumando y nos pegábamos esa caminada de ir a buscar ciudadanos. Es más, cuando a nosotros nos decían que con quien teníamos que ir a hablar era con fulano, que sabía mucho, que había estado en 5 partidos o 2, nosotros decíamos a muchísimas gracias, pero no íbamos a buscarlo. Porque yo siempre tengo también un principio, yo nunca destruyo algo para hacer lo mío. A mí me gusta hacer las cosas desde abajo. Yo no subo a los hombros de las personas, yo trabajo para que otros puedan subirse en los míos y para yo también avanzar, y todos los que queramos. Entonces, en este caso, pensando en el país, hicimos un partido tan diferente de base, que todavía hoy nosotros iniciamos con el 99% de la base de fundadora de Progreso de gente que nunca había estado en política. Solo habían 2 personas que habían sido regidores hacía 20, 25 años.
Y luego, ahora que nos hemos abierto, Progreso tiene el 99 cuando nació, y ahora el 95% de la gente que toma las decisiones duras en este partido es gente que no había estado en política electoral, ni le sirve a nadie, ni a mí. Nosotros hicimos un partido llano, pensando que tal vez algún día este país, viendo las cosas, pensando en futuro, porque yo soy una mujer que no veo el mañana, veo de aquí a más años. Yo veo aquí a 10, a 15, a 20 años. Y nos sentamos a pensar que como venía la situación política, este país no iba a creer en los partidos tradicionales y lastimosamente en los emergentes, que también venían hechos para alguien. Entonces hicimos un partido que no era para nadie. Eso quiere decir, no era para un nombre, para nadie, ni para los Mary Alpizar, ni para Luis Arturo Chavarría, ni para nadie. Era para los costarricenses. Y terminamos el proyecto así. La gente me decía, ¿pero a quién le estás haciendo este partido? Yo le decía, al pueblo de Costa Rica. De verdad, por eso ciudadanos se sumaron con nosotros, porque no se sintieron presionados. Y les prometimos que no les íbamos a presionar. Hasta hoy se lo cumplimos. En el caso de don Rodrigo, pues don Rodrigo lo que quería hacer era una coalición. Bueno, fue lo que entendimos. Y entonces él llamó a alguna gente. Nosotros no buscamos a don Rodrigo Chávez, porque nosotros no buscamos a nadie. Nosotros todavía ahora mismo, nosotros vamos con una papeleta Progreso Social Democrático, en este caso yo, su fundadora y presidenta al frente, con gente que ha demostrado trabajo en la vida y que también ha demostrado respeto por los principios partidarios. Don Rodrigo manda a alguien a que me llame a mí, quiere reunirse conmigo, pero yo no me reúno con nadie así. Yo les dije que aquí se reúnen con el grupo éramos cerca de 20 personas, Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Política, y entonces comienza un acercamiento con alguien que él manda. Él pide que seamos parte de esa coalición, se va a escuchar como cualquiera, nosotros somos gente que escuchamos a todos los que tocan la puerta, y después termina que no puede hacer la coalición. Y ya ahora entiendo por qué, ¿verdad? Porque ahora entiendo más. Como ahora que también quisieron hacer eso, ¿verdad? Hacer un montón de partidos, pero al final no era el objetivo. El objetivo sincero no era ese. Y hay que entenderlo en el tiempo. No era en aquel momento, ni era ahora posiblemente. Y la falta de posibilidad de diálogo. Si alguien no sabe dialogar y construir en colectivo, jamás va a poder hacer una coalición en este país. Entonces, en ese momento no se da, pero bueno, no tenía yo esta visión, no se da. Incluso nosotros habíamos decidido salirnos. O sea, nosotros comenzamos a ir a escuchar, comenzamos a ayudar con ideas y todo, pero cuando yo vi que aquello era un manejo de las diputaciones, sobre todo porque don Rodrigo imponía a doña Pilar Cisneros. Y ese fue el rompimiento de todos los grupos que estuvieron ahí. Nosotros eso no nos preocupaba. Decidimos salirnos. Exactamente, cuando yo ya hablo con el comité ejecutivo le digo, yo creo que esto no va para ninguna parte, sigamos nosotros tranquilos. Exactamente en esos días todo se le desarma y entonces él nos llama que quiere ir con un partido. Él había dicho que no iba con ningún partido, pero después cambió y nos pidió a nosotros la entrada. Nosotros creyendo que nosotros siempre hacemos este análisis, el país qué es lo que ocupa, y en ese momento dijimos alguien en el tema económico. Por eso en Progreso, que gracias no tiene un nombre puesto al frente, sino analizamos el país, pensamos y fortalecimos dos cosas. Si ustedes lo ven en la papeleta presidencial, era la parte económica, el economista, el otro compañero de primer lugar economista también agrícola, y una persona en salud. Es una papeleta hecha para los temas que considerábamos prioritarios. Eso fue lo que hicimos de buena voluntad. De ahí a lo que pasó, ya entendimos lo que querían era en el partido, lo que querían era imponernos, bueno, nos pedían la cabeza aquí de la gente. Es decir, es extraño que se quiera servir habiendo ya recibido beneficio de un trabajo hecho por ciudadanos y luego venir a golpear la mesa y como somos diputados y como somos estos. Entonces nosotros, como no nacimos para eso, nosotros nacimos para Costa Rica, dijimos vamos a ser muy valientes. Primero, yo, Luz Mary Alpizar, uso mi tiempo en el trabajo para lo que es proyectos de ley, ayuda a las comunidades, lo que yo pueda hacer. Y segundo, sigamos en el partido común y corriente con nosotros, con la humildad y la sencillez que nosotros quisimos hacer esto. Entonces, eso fue, aquí estamos al frente y Progreso lleva gente que pueden estudiar, que va a ir a hacer trabajo porque ya lo hizo atrás. ¿Confiamos en ellos? Sí, claro que confiamos.
Creíamos que nos íbamos a dividir, nosotros no. Aquí los que se fueron ahí a sacarse la foto en otro lado y a decir que ya encontraron la casa fueron ellos. Los diputados, que tampoco era la casa y ahora es otro y tampoco es el otro y ningún partido es bueno, entonces yo no sé para qué usan los partidos. Es decir, un montón de incongruencias, pero yo ahí mejor no me meto porque yo lo que quiero es avanzar. Y Progreso ya cumplió 7 años y ya ha ido a 2 elecciones, esta es nuestra tercera elección y creemos que nosotros hoy más que nunca estamos bien parados. Y les digo por qué. Tenemos uno de los mejores planes de gobierno de este país, hecho con pura gente Progreso. Y ciudadanos que se vinieron y dijeron, yo soy experto en esto, les quiero ayudar. Pero la mayoría fue hecha con gente de adentro. Aquí hay capacidad, pero aquí hay humildad. Aquí no hay altivez, ni aquí hay orgullo, ni aquí hay ganas de estarse peleando con media humanidad. Y el día que el costarricense, y yo se lo pido a los costarricenses, estemos en el en el gobierno y yo en el ejecutivo, yo ahora con la experiencia de haber sido diputada también, les puedo decir que mi tiempo va a ser para trabajar y menos habladitas de paja, que son las que no me gustan. Doña Luz Mary, claramente hay un divorcio entre don Rodrigo Chávez, los diputados de don Rodrigo Chávez y usted, o el partido, ¿verdad? ¿Se arrepiente usted de haberle ayudado a don Rodrigo a llegar a la presidencia? Vean, esa es una pregunta que me hacen todos en este país, todos los medios me lo han hecho. Yo digo que uno en la vida no puede andar pensando en estarse repitiendo decisiones que usted tomó con buen corazón. Porque entonces, ¿cómo va a seguir tomando las decisiones? Nosotros hicimos esto por el país. Desde que nació Progreso, nació con esa visión. Y no íbamos a ir en el 2022, ni nos surgía ir, porque nosotros no estábamos... ¿Sabe qué decíamos nosotros? Que nuestro plan Proyecto País iba para 12 años. Eso era lo que nosotros decíamos. Íbamos a formarnos, íbamos a comenzar a trabajar. La coyuntura de que el país había quedado tan dividido hizo que diéramos el paso, ayudar. Ahora, los que se divorciaron fueron ellos. Y mienten los que digan que nosotros tratamos de sacarlos. Al contrario, lo único que nosotros les decíamos era cómo es la reglamentación del tribunal, cómo teníamos que hacer las asambleas, cómo tenían que esperarse unos mesecitos mientras se acomodaban las cosas. Yo lo que les pedí a ellos después de la campaña 2022 fueron 3 meses de tiempo para poder cerrar la campaña nacional, un partido emergente, que teníamos que cerrar todos los procesos con el tribunal, dejar que la gente descanse, porque la gente no son máquinas para que yo llegue al poder. Yo se los digo a los compañeros, vaya a la familia, usted le quitó meses de trabajo, vaya, salga con ellos, descanse, nadie se va a morir. Ok, yo pedí 3 meses de tiempo para documentar cómo abrazar al movimiento de don Rodrigo, cómo hacerlo partícipe de manera ordenada, porque si algo nos gusta a nosotros es el orden. Ordenada en el partido, no la locura, ¿verdad? ¿Sabe qué querían? Comenzaron a llamar a la gente en los WhatsApp y decirles, a un mes de la campaña ya vamos a ir a ver la municipal. ¿Cómo es eso? Si ni habían hablado con el partido, si no habían procedimientos, si no se había hecho una asamblea nacional para ver. Entonces, ellos son los que se divorcian por una sencilla razón. Cuando la gente tiene 2 cualidades para mi criterio. Uno, no quiere educarse. No se han leído por ni el código electoral. Cuando yo les decía algo de que eso se hacía de esa forma, la agarraban contra mí. Cuando yo les decía, pero es que el reglamento del tribunal sé lo que dice. Entonces, es gente que no quiere educarse en la democracia costarricense, en nuestros reglamentos y principios. Y yo que hice un partido en este país sin ser yo de clase política, gente humilde, yo que soy una ingeniera química que no sabía nada del código electoral, yo pasé estudiando y hice un partido. A mí nadie me puso ahí piedras en el camino y que aquí manejan el tribunal. Lo siento, yo hice un partido sin apoyo político de nadie. Y la reglamentación del tribunal me permitió hacerla. Hay independencia, eso es mentira, que no se puede. Ahora con las elecciones me duele mucho que candidaturas hayan dicho que si el tribunal se porta bien, sí creen en el resultado. Por Dios santo, la democracia de Costa Rica hay que estudiarla, hay que aprenderla. No se quisieron, no querían. Y segundo, todo lo quieren hacer al carrerón. Entonces, al carrerón no se maneja un país que vale tanto como Costa Rica. Entonces, aquí está el resultado. Hoy tenemos un país en una situación que amerita que gente seria como Luz Mary Alpizar, que yo soy muy seria en mis formas también,
Yo soy una persona accesible, todo el mundo puede hablar conmigo, pero yo soy una persona seria. Y cuando yo digo que voy a hacer las cosas, no voy a parar hasta lograrlo. Yo no necesité subirme en los hombros de nadie para llegar a ser mi liderazgo político. Y yo soy una ingeniera química con una maestría en administración, con 25 años de ser emprendedora y trabajadora en este país, con función pública también. He asesorado a empresas públicas y privadas. Por tanto, lo de Rodrigo fue una etapa que se hizo con corazón. Ellos fueron los que... vamos a ver, el matrimonio tenía que fortalecerse. Usted se casa y usted comienza solo a golpear, a enojarse todos los días y a no querer entender que ahora la vida es de dos y no de uno, usted pierde el matrimonio. Entonces, pero si usted se casa, porque usted está dispuesto a ceder. Si usted no está dispuesto a ceder nada, ni a dar, entonces no se meta ahí. Entonces, lo que pasó, nunca lo hubiésemos imaginado. Para nosotros eran 3 meses de establecer reglamentación y lo cumplimos. Aunque comenzaran ellos a dar vueltas y a hablar, nosotros lo cumplimos. Y segundo, Costa Rica tiene que entender algo. La democracia no se construye al carrerón, pero al carrerón se puede destruir. Entonces estamos aquí parados al frente, pero como progreso. Una de las cosas que más ha criticado históricamente la gente de la política es que se mezclen las relaciones familiares. Usted nos hablaba ya de su esposo, de don Luis Arturo, y él siempre ha estado en el partido, incluso ahorita es candidato a diputado. ¿No podría eso jugar en contra, precisamente porque la gente muchas veces ve mal que hayan familiares buscando puestos políticos? Sí, y eso está muy mal, ver familiares que se les hereda el puesto político, me parece que eso no debe de ser. Lo que pasa en Progreso es que todavía nosotros somos un partido de familias. O sea, yo todavía tengo la mamá y el hijo en una estructura. Es más, vayan, busquen cómo formaron estos partidos emergentes del movimiento de Rodrigo. Estaban las hijas, el papá, vayan, vean cómo se formó Pueblo Soberano y otros partidos de este país. Todos hemos pasado por una formación de que primero son familias. Entonces, en el caso de un partido emergente, con gente que nunca ha estado en política, yo soy presidenta desde que nace el partido. Arturo no. Arturo Chavarría no es el secretario general. No, él trabaja en las comisiones, trabaja en todo lado, con puestos sin puestos, pero él no estaba en el Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros pasamos por varias secretarías que no dieron la talla. Y al final yo tenía que hacerle hasta las actas para que firmaran las secretarias. Entonces, recuerden que yo paso el proceso también de salud. Arturo me dice, yo quiero ayudarla porque veo que usted se va a morir a las 2 de la mañana haciendo las actas para que la secretaría firme. O sea, gente irresponsable que tomó las secretarías. Ahí están. Entonces, Arturo se gana un espacio en el partido con trabajo. En algún momento yo hablaba con la Asamblea Nacional y le decía, qué torta con esto, porque Arturo es un buen perfil. ¿Por qué? No porque sea mi esposo, es un ingeniero industrial, trabaja desde los 12 años, viene de gente humilde y sencilla, trabaja desde los 12 años, tiene todas las cuotas para pensionarse, pero no se puede pensionar por edad. Fue jefe de transportes de una embotelladora en este país a los 17 años. Arturo tiene 1000 veces mejor el currículum que los Meriel Pizar. Trabaja, tiene 2 maestrías con mención de honor en las 2 de la Universidad de Costa Rica. Es ingeniero industrial, máster en finanzas y máster en recursos humanos. Es especialista en calidad y él renuncia a ser gerente donde era, en una empresa grande de este país, 1 año después de que yo abro la empresa, porque yo le dije, si usted quiere ser el ingeniero industrial de la empresa, se viene, y si no, yo contrato ingeniero industrial. Tenemos 25 años de trabajar. Nuestros clientes, empresas públicas, empresas privadas. Yo entrego la oferta, le entregaba la oferta a una empresa transnacional y le decía, aquí viene todo lo que hay que hacerle a la empresa suya, aquí se lo dejo, se lo presento, pero antes de que usted tome la decisión, le digo una cosa, este consultor que está a la par es mi esposo. Si eso le afecta, aquí le hice una ofertica linda, ya lo puede guiar y nos vamos ya. Yo soy así de franca. Nosotros tenemos 25 años de trabajar juntos. En el partido, él se gana un espacio, no Luz Meriel Pizar se lo da. En el Estatuto de Progreso, el candidato no tiene posibilidad de escoger a ningún diputado, como sí en otros partidos, que lo hicieron a dedo, o que el candidato puede escoger 1, 2 o 3.
En el Partido Progreso yo no puedo escoger a nadie. Nosotros publicamos por 2 meses el procedimiento para que cualquier costarricense viniera por los puestos de diputación. Y algunos vinieron en otras provincias y hoy están punteando otras provincias. Vinieron porque nosotros somos un partido también abierto. Y si era un buen currículum y si era una persona de buen nombre, pudo participar en la elección de diputados. Pero ¿quién elige los diputados en Progreso? Una asamblea de 105 personas. Entonces yo le decía a él, él primero quiso ser el secretario para ayudarme y hasta hoy es el secretario general, 3 veces nombrado ya por la asamblea. La asamblea no suelta que Arturo sea el secretario general. Entonces yo les preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Nos divorciamos? Para que todo el mundo esté muy tranquilo. O me voy yo para otro partido. Podría ser una opción. Yo también le dije en algún momento a los delegados. Otra opción es que para evitar las habladas de la gente, que no son habladas, yo entiendo que se cree que es manipulación porque así se proyecta. Pero en el caso de nosotros no. Aquí cada uno se ha ganado con el sudor de la frente y con el trabajo de horas tener un partido en pie. Es más, sin él no estaría quizás este partido en pie. Bueno, estaría conmigo siempre, pero no igual. Entonces, otra era que él se fuera. Cuando yo le dije a la asamblea, si Arturo se va para otro partido y mejor es secretario de otro partido. No se puede ir de este partido. Entonces, ciudadanos costarricenses, con la confianza que les digo, yo creo en el matrimonio, no tengo ninguna justificación para divorciarme del hombre que ha trabajado a la par mía en mi vida profesional. Tenemos 25 años de trabajar juntos, hemos hecho una empresa, hemos salido adelante, hemos ayudado gente, hemos hecho proyectos sociales increíbles, hasta de casi 20 años juntos. Entonces es alguien que en el partido se ganó su espacio. En 2 meses, cualquier ciudadano pudo venir a pedir el primer lugar de San José. No se presentó nadie porque respetan. En el mismo partido decían, Arturo se lo merece. Porque yo les decía, es que esto va a ser un problema. Y ellos me decían, Arturo se inscribió y hasta el día que fuimos a la asamblea supo si lo iban a elegir a él. La asamblea pudo no haber elegido a Arturo Chavarría ese día, porque él tenía que sumarse ahí en función de los votos de la asamblea, no de los Meri Alpizar. Entonces, yo también me propuse, yo también llené los papeles y la asamblea decidió. Entonces, primero hay que respetar la autonomía partidaria, pero más que eso, la vida. Luis Arturo Chavarría es una persona que viene de gente sencilla igual que yo. Yo por lo menos estudié en el colegio, él tuvo que trabajar porque viene de una familia grande, tiene un currículum que demuestra quién es él y es una persona que me ha ayudado a mí en la obra social. Yo recojo gente de la calle y me la llevo para la casa. Y yo nada más hago una llamada a mi esposo y le digo, fíjate que vas a tener que echar tal cosa y tal cosa. ¿Por qué? Porque llevo a alguien. Y entre los dos hemos sacado adelante gente, jóvenes, niños, ancianos, que yo me encuentro en el hospital que nadie los recogió. Una vez me llevé uno y le dije, fíjate que tengo a alguien. Y los dos nos encauzamos, trabajamos, ayudamos y cerramos y callamos. Uno no cuenta lo que ha hecho. Y no me gusta, porque yo vengo de la vida cristiana, donde lo que hace la mano izquierda no lo sabe la derecha. Eso es bíblico. Y entonces a nosotros nos ha costado mucho contarle al pueblo costarricense lo que hemos hecho juntos. Nos ha costado, porque los dos venimos de esa formación. Pero ahora en política hay un youtuber, uno de estos muchachos que usa las redes, que un día de estos me dijo, Luz Meri, ¿usted ha hecho algo por el país sin paga, sino por voluntariado? Y le dije, ay, no le puedo contestar, eso ocupo 3 horas para contestarle. Pero él me dijo algo, yo le dije, es que no me gusta. Y él me dijo, pero viera que ahora que hay tantas mentiras en las redes, la gente que ha hecho cosas buenas debería decirlo, usted debería decirlo. Cuando me den el espacio solamente para hablar de lo que hemos hecho, primero como personas que han avanzado en un país que amamos y segundo como cristianos, pero sobre todo también porque es nuestro deber. Un país que nos ha dado tanto, tenemos que devolverle. Entonces, Luis Arturo está ahí, lo escogió una asamblea, 2 meses publicado el reglamento, pudo haber llegado todo el pueblo de Costa Rica para haber sido diputado, no llegó, nadie se inscribió en el primer lugar de San José, él va a una asamblea y la asamblea vota por él. ¿Qué quieren que haga? ¿Que le viole los derechos políticos?
Eso es lo que quieren. Es más, don Rodrigo está ahí sentado hoy y todos los diputados por el trabajo de un hombre valiente que no me soltó a mí en medio del proceso del cáncer y de sostener el partido. Bueno, yo a Luis Arturo le digo gracias nada más porque de verdad que le ha incomodado la vida. El financiamiento de la campaña política de don Rodrigo Chávez fue muy cuestionado. Incluso hay una investigación en la fiscalía, ¿verdad?, por este tema. Usted es parte de esa investigación y se hablaba de, recuerdo, el Fideicomiso Costa Rica Próspera y bueno, otras situaciones ahí que se denunciaron por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, doña Luz Mary, ¿cómo decirle a la gente que puede confiar en el partido después de los problemas que todavía arrastran, ¿verdad? No se ha demostrado, es una investigación, ¿verdad? Pero sí hay indicios de que algo pasó. Y al final el que quedó, por decirlo así, manchado fue el Partido Progreso Social Democrático. Bueno, yo lo que le puedo decir a los costarricenses es que esto, como usted bien dice, está en una investigación. Y yo estoy en un expediente por haberle servido a un grupo y que estamos ahí esperando seguir los procesos. Yo he dicho que yo renuncio a mi inmunidad en el momento que el expediente llegue y sepamos a qué es lo que viene en ese expediente. Yo no creo que los políticos tengamos que cubrirnos de inmunidad como una coraza. Yo creo que los políticos tenemos que abrirnos y evitar ese montón de procesos para que entre más rápido se hagan los procesos mejor. Entonces, primero eso a los costarricenses. Segundo, esto está en investigación. Nosotros como partido colaboramos con el Tribunal Supremo de Elecciones. En todo lo que nos ha pedido le hemos dicho, todo lo que ellos nos preguntan, nosotros se lo respondemos con la voluntad de que todo pueda ser aclarado, pero no puedo referirme de manera profunda por recomendación y también porque está en el proceso de investigación. Pero lo que yo puedo decirle a los costarricenses es que nos conozcan, porque nosotros quisimos servir de corazón y vamos a seguirle sirviendo de corazón al país, pero ya con gente probada nuestra, que no venga así, porque creo que todos los costarricenses decíamos, ay, que fulano ojalá, o que fulano algún día estuviera en una papeleta. Nosotros les dimos la oportunidad, pero entendimos que hay veces la gente cuando llega al poder se envanece, ¿verdad? O cree que es doña toda, cuando esto nada más son unos cuantos años. Entonces no podemos referirnos a profundidad. Lo que yo le digo al pueblo costarricense es que Progreso tendrá que afrontar, como ha afrontado seriamente este proceso. Respondemos al tribunal cuantas veces nos pregunte. Yo misma mandé cartas en su momento al Tribunal Supremo de Elecciones, en aquel momento que hacía las consultas, y que estamos en un proceso que yo espero que la justicia pues se deje ver, como siempre yo creo, y que salgamos airosos de un proceso como estos. Lo demás yo no puedo referirme, pero sí le digo al pueblo de Costa Rica que nosotros llevamos gente buena, y ustedes pueden ver nuestras formas y nuestros procesos internos. Es más, por no querer seguir en esas carreras al carrerón y al golpeteo, es que estamos como estamos, que por dicha. Estamos trabajando como Progreso Social Democrático. Pasan cosas que uno no quisiera, ¿verdad? Y todo esto ha sido muy duro, sobre todo para una persona como yo, que en mi vida no podía comprar pero ni una crema de Avon. Y se lo digo con todo cariño, yo me compraba una crema de Avon y tenía que pagarla en pagos y yo entraba en crisis, ¿verdad? Porque vengo de una familia muy bien formada en el tema de manejo de los dineros, económicas, de una familia ordenada, humilde, pobre, pero ordenada. Entonces, pueblo Costa Rica, yo no diría que Progreso está manchado, yo diría que Progreso demostró en este país que algunos venimos a política a hacer las cosas diferentes y con gente diferente, pero que tenemos que tener gente comprometida con el país, que conozca el país, que haya pagado impuestos en este país, que viva en este país, y ya no pensar que solo lo de afuera puede ser lo bueno. Doña Luz Mary, ¿piensa usted que un eventual gobierno del oficialismo, en este caso doña Laura Fernández, pondría en riesgo la democracia de Costa Rica? Sí. ¿Por qué? Sí, porque ya lo han demostrado, porque ya lo han dicho. Es que de lo que está lleno uno por dentro habla. Usted sabe que cuando usted no quiere en una democracia tener contrincantes, cuando usted quiere apagar las voces de los que no hablan igual que usted, cuando usted desprestigia a la persona que tiene al frente solo porque no le rinde pleitesía a usted,
Entonces estamos en un riesgo. Cuando usted desacredita las instituciones, no que las instituciones sean todas, no, ellas tienen que servir al ciudadano. Por eso tenemos que buscar formas de medirlas para ver si están dando la talla. Y si no están dando la talla, alguien no quiere trabajar. Alguien no quiere trabajar. A mí me dicen, en la función pública, pobrecita la gente, no. El que quiere trabajar hace de aquella institución pública la mejor institución pública. Y se hace imprescindible en esa institución pública. Entonces, pero de ahí a desacreditar toda la institucionalidad, a no importarle las leyes de este país, al decirle una mentira terrible a los costarricenses, nosotros no tenemos 70 años de dictadura, no señores, si nosotros dejamos que los políticos de turno se aprovecharan de nosotros fue nuestra responsabilidad también, pero en Costa Rica no tenemos familias con desaparecidos de guerra, no tenemos familias que perdieron una pierna en ninguna guerra. Nosotros aquí hoy tenemos 70 años de construir una democracia que no está terminada. ¿Qué querían? Que se la diéramos al 100%. No, así no, así no. ¿Qué querían? Encontrar un país perfecto. Entonces, ¿para qué se metieron? Nosotros en Progreso creemos en la democracia, creemos en la división de poderes, creemos en la institucionalidad y creemos que sí hay muchas leyes de este país que tenemos que hacer ese análisis, que yo fui contratada por un organismo internacional para hacer análisis de unas leyes en Costa Rica y que no se hubiesen cumplido en el 20%. Vean, cuando los diputados entran, yo sueño, voy a decirles con qué sueño, yo que vengo de los procesos y de la calidad. Yo sueño que llegara un gobierno porque yo le voy a dejar un legado a este país. Y el legado que le voy a dejar a este país, aparte de luchar por ese equilibrio y bajar esa brecha, pero un legado para el futuro, es un análisis de las principales leyes de este país y que los diputados que se meten a una papeleta conozcan qué porcentaje de esas leyes se están aplicando y qué cambios y reformas se ocupan. Qué lindo sería que nosotros los diputados, cuando lleguemos a la asamblea, se nos diga, el análisis de estos 5 años o estos 4 años en este país fue esta ley, esto hay que cambiárselo. Le pedimos por favor, ¿quién toma este chicharrón? ¿Y quién toma este otro? ¿Y quién viene con más capacidades en este otro? El día que en este país cojamos las leyes, las veamos su implementación, veamos por qué nos implementaron y comencemos a mejorarlas a la realidad del país, porque esas otras hicieron unas leyes como para un país que tenía, millones. Esas leyes, esos diputados van a ir con un trabajo ya de previo bien hecho. Y el mismo gobierno, a sus asesores, ponerlos a hacer proyectos de ley que realmente acomoden Costa Rica. Ir a la asamblea para tener más cantidad de leyes no es ser diputado, ni es lo que ocupa el país. Entonces, pero este gobierno se encarga de hablar mal de los diputados, de hablar mal de los ministros, del Poder Judicial, y no arregló nada. Pregunto a los costarricenses, ¿hablando ustedes creen que se arreglan las cosas? No, hablando se establece el diálogo, se ponen los criterios y se establecen las acciones, pero solo hablando para desprestigiar. Vean, yo no soporto oír a alguien en la caja regañando a una secretaria en la caja, no lo soporto, y cuando eso pasa yo me paro en el frente y le digo a la persona, usted está regañando a la que menos tiene que regañar. Si es tan valiente, vaya, ponga la denuncia o busquemos el jefe, pero no es el periodista que está al frente con la cámara al que un gobierno, como lo ha hecho don Rodrigo Chávez, le dice las 4. Si él tenía problemas con Canal 7, tenía que irse a hacer la denuncia a Canal 7, o del que fuera, o de La Nación, o del que fuera. Pero las denuncias tenía que ponerlas como tiene que ser una persona valiente y seria. Por eso yo dije una vez hace más de un año, si estos son habladitas de paja, se van a ir del gobierno sin haber puesto las denuncias. Se llamarán habladitas de paja para Luz María Alpizar. Pero un gobierno que llegue para dividir el país, como ya ha pasado, y para hablar mal de la democracia, no. Costa Rica es la número 17 en el ranking mundial de las 20 democracias plenas del mundo. Le digo a los costarricenses que uno de los puntos más altos que tenemos es nuestro órgano electoral a nivel de esa medición. Aquí vienen observadores internacionales y no puede ser posible que candidatos, lastimosamente, que están a la par del oficialismo, diga la candidata que respeta las decisiones del tribunal si no
ha hecho chanchadas, que ahora usa mucho esa palabra, y que si no ha hecho otras cosas, eso es un riesgo a la democracia de este país. Yo llamo a los sectores sociales, llamo a las comunidades. Los agricultores no tienen por qué ser desprestigiados, tenemos que respetarlos, y así cada sector de este país. Y tenemos que buscar mejorarlos, sí, pero no desprestigiarlos. ¿Quién quiere destruir a las personas yéndosele al cuerpo es porque no tiene argumentos de salida? Y creo que este ha sido el peor de las cosas que se han hecho en este gobierno, por tanto creo, y no se le ve voluntad de diálogo, creo que ya no se le vio. La voluntad de diálogo va a ser cuando les sirva a ellos, no el tú a tú como lo hemos hecho otros candidatos. Entonces, eso no es voluntad de diálogo. Comencemos por ahí, costarricenses. Si hoy no se pueden sentar a hablar con las otras fuerzas que van a quedar en el país, no es que se van a perder, vamos a quedar en el país muchas fuerzas. Yo espero llegar a la presidencia con la ayuda de los costarricenses, pero este país no puede entregarle a un grupo que no ha demostrado capacidad de diálogo, de construcción y de sostener la palabra. No la han sostenido porque no han dejado las mesas de diálogo de poderes, y no queremos dictaduras, no queremos la vida de otros países de Latinoamérica. Doña Luz Mari, muchísimas gracias por ese ratito, de verdad que sí. Y muchísimas gracias también a ustedes. Es una entrevista más de las que hemos tenido con los distintos candidatos para que ustedes puedan tomar la decisión de por quién votar basados en la información. Muchas gracias.